Bueno, muy bien, ahora sí, seguimos hablando de otro tema que empezamos a hablar la semana pasada con algunos de los legisladores, diputados, senadores que van a tener que meterse, embarcarse, esa era la palabra que buscaba, en una discusión siempre muy tirante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque básicamente tiene que ver con la cuestión financiera de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a gastar la plata, la poca plata que tiene la provincia de Buenos Aires en el ejercicio próximo, es decir, el año que viene, pero además, ¿de dónde va a sacar recursos justamente para financiar aspectos claves de la gestión en la provincia de Buenos Aires, no solo relacionado al tema de pago de sueldos, sino también a la prestación de algunos servicios básicos y elementales? Nos visita esta noche para hablar de este tema y particularmente, por supuesto, en relación a la posición que tiene su bloque y ella en particular, la senadora del radicalismo, Malena Baro. Senadora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por noches. venir. No, por favor, gracias a ustedes por Bueno, invitarme. tuvo la posibilidad de empezar a ver el proyecto de presupuesto y de reforma impositiva que envió el Ejecutivo. Así es. En verdad, por supuesto, el proyecto ingresó formalmente por la Cámara de Diputados, pero tuvimos a disposición en la Comisión de Presupuesto que integro y de la que soy vicepresidente la documentación que ha sido enviada a diputados, así que durante el fin de semana estuvimos trabajando en el análisis, por supuesto, global de las cuestiones más importantes que plantea este presupuesto para el año inmediato siguiente. Por supuesto que encontramos cuestiones salientes y significativas que no podemos dejar de observar, más allá de que el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado todavía, por supuesto, no tiene una postura tomada en este sentido. Debemos analizar, hay algunas posturas encontradas, por lo cual debemos analizar en las próximas semanas cuál va a ser la posición de la Unión Cívica Radical y que tendrá mucho que ver también con cómo se perfile la discusión en la Cámara de Diputados en este sentido. Pero claramente es un presupuesto que pone una luz de alerta acerca de lo que es la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Pone luz de alerta por qué, senadora? ¿Porque básicamente no tiene recursos o por el lugar a donde va a buscar los recursos, Scioli, para financiar lo que necesita? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con este segundo planteo y es por donde encara la búsqueda de recursos y donde intenta paliar parte de sus necesidades de financiamiento. Y por eso es importante, previo a adentrarse en el presupuesto, tener en cuenta algo que es fundamental. Hoy la provincia de Buenos Aires plantea una necesidad para financiarse, para endeudarse, formal de 13.700 millones de pesos, que se extendería a los 20.000 millones de pesos. Porque hay que leer pauta salarial, que como siempre es hay que habitual, agregar no está la pauta contemplada. salarial, lo cual llevaría a un déficit en el año 2013 a la provincia de Buenos Aires de un promedio de los 26.000 millones de pesos. Claro, el tema es de dónde salen esos recursos. El tema es de dónde digamos. salen. Por un lado, nosotros vemos una salida periódica de recursos, una pérdida periódica de recursos que venimos reclamando año tras año en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con factores fundamentales y que tienen su origen en una apropiación por parte del Gobierno Nacional de gran parte de la masa coparticipable y que fundamentalmente se concentra en 4 conceptos que tienen que ver con la subsistencia del Fondo del Conurbano Bonaerense. No quiero extenderme en cada uno de los aspectos porque sé que el tiempo es corto, pero la subsistencia del Fondo del Conurbano Bonaerense, que terminó siendo un fondo para todas las provincias, menos para la provincia de Buenos Aires. Sí, con ese famoso piso que dejó casi nada. Exactamente, y que ha generado, Aires. Son 650 millones de pesos desde su creación esta parte, O sea, con una nada, digamos. inflación acumulada superior al 400%. Sí, pero además con casos exorbitantes de provincia que cobran exactamente, 4 o tenemos 5 hoy veces por hoy más, digamos, 7 que la provincias que provincia de están Buenos cobrando Aires. más que la provincia de Buenos Aires. Para hacer gráfica, el 10%, la diferencia entre el 10% de ganancias y los 650 millones que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, hoy es de 13.000 millones de pesos. Ahora, lo llamativo es que todo el mundo se cuestiona eso, incluso el oficialismo, pero evidentemente nadie avanza en ese Nada de sentido. esto está, de hecho, aparte de esto tenemos el impuesto al cheque, que se creó en una época de emergencia con carácter transitorio, tanto en su distribución como en su implementación, y que le hace perder a la provincia de Buenos Aires 1.400 millones de pesos al año, el Fondo del Conurbano 5.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos del incumplimiento de la garantía de coparticipación establecida en el artículo 34 de la ley 23.548, 5.000 millones de pesos el famoso pacto fiscal que se apropia del 15% de la masa coparticipable para el Gobierno Nacional, sí, pero ahora lo cedido por las confirmó, provincias. Digamos, el proyecto de presupuesto está confirmado, digamos, que la provincia se mantiene dentro de los lineamientos de ese pacto fiscal. La provincia
provincia se mantiene. Entonces estamos totalizando más de 16.000 millones de pesos de pérdida de la provincia de Buenos Aires solo en el año 2011, cuando está planteando para el ejercicio inmediato siguiente una necesidad de financiamiento de 13.700 millones. ¿Qué hace? ¿Cómo financia? Por un lado, por supuesto, un engorroso endeudamiento que solo es para financiar en su gran mayoría gastos corrientes, menos del 30% de lo que pide de endeudamiento es para realizar obras de infraestructura que hagan al desarrollo y al crecimiento de la provincia de Buenos Aires, es para financiar gastos corrientes y para poder acordar Dicen la los pauta economistas salarial. que saben que endeudarse para financiar gastos corrientes no es para nada el mejor negocio, No, por digamos, supuesto ¿no? que Porque no, está y por claro que eso- si uno se endeuda para hacer obras, te queda el capital de la obra o el Claramente. progreso en todo caso, pero Claramente. para afrontar el pago de gastos corrientes, por lo menos el libro más básico y elemental de cualquier economista no lo aconseja. Así es, de hecho es una de las cuestiones que nosotros planteamos cada vez que nos discuten que la provincia de Buenos Aires es una de las menos endeudadas. Depende en qué términos lo midamos. Si nosotros medimos esto en términos de PBI y analizamos que los fines de estos endeudamientos siempre son para financiar gastos operativos, estamos hablando de una deuda absolutamente improductiva. Bueno, para eso nuestra teniendo en provincia. cuenta, senadora, que efectivamente, más allá de la autorización que surja de la legislatura, la provincia después pueda conseguir ese financiamiento. Bueno, que es lo que ha sucedido en el año en curso. Digo, la provincia se ha financiado en gran medida en más de 3.500 millones de pesos con emisiones de letra de tesorería, cuando en realidad tenía autorizaciones para endeudarse por endeudamiento neto posterior al pago de los servicios de amortizaciones e intereses por 8.500 millones de pesos, que difícilmente fueron conseguidos. En algunos casos creo que fue cercano a los 3.000 millones de pesos el valor que hoy tiene conseguido y que es en el mercado local, no en el mercado internacional como tenía previsto. El total de financiamiento que tenía previsto para este año era de 13.200 millones de pesos y muy lejos estamos de que esto se haya conseguido. Sí, sufrieron las consecuencias. De hecho, la semana pasada estuvieron aquí en este estudio Héctor Gutiérrez, el intendente de Pergamino, Miguel Lungui y algunos otros intendentes que se habían reunido con el gobernador y que se llevaron la desagradable sorpresa, entre otras cosas, de que ese famoso fondo que se aprobó en su momento para ayudar, sostener, reemplazar lo que los municipios no iban a recibir como consecuencia de que seguía vigente el Fondo Educativo de la Nación, no está No fue justamente porque cumplido. No hay fondos o No fue en todo cumplida. caso no Nosotros consiguió venimos de plata la aprobar provincia. una reforma impositiva allá por el mes a mediados de año, por el mes de junio o julio, en donde se había acordado para los municipios de la provincia de Buenos Aires un aporte de 200 millones de pesos en bonos para el pago a proveedores y de otros 200 millones de pesos en efectivo para satisfacer necesidades estacionales de caja y sus déficits, porque los municipios de la provincia de Buenos Aires en esta pérdida que yo enuncio en un primer momento, por supuesto sufren por decantación esa misma pérdida. No nos olvidemos que el 16,14% de lo que pierde por coparticipación la provincia lo pierden los municipios, digo, como consecuencia de lo cual, lógicamente, están absolutamente afectados. Lo que sí planteo es, más allá de que no tenemos una postura preliminar, sí es absolutamente cuestionable que la provincia de Buenos Aires no haya hecho o no haya reflejado en este presupuesto o en leyes adicionales ningún planteo ante el gobierno nacional respecto a estas cuestiones que yo enunciaba originariamente. Claro, senadora, pero ¿sabe qué? Yo tengo la duda siempre, cada vez, es muy cierto, por lo menos en términos del planteo teórico, uno no puede menos que coincidir con quienes dicen, bueno, la verdad es que en lugar de recurrir siempre a aumentar impuestos o alícuotas, que en algún factor incluso repercuten en la actividad económica de la provincia de Buenos Aires y demás, debiera reclamarse al gobierno nacional lo que no se cumple. Pero la verdad es que yo siempre tengo la duda sobre si ese remedio no es peor que la enfermedad, habida cuenta de cómo se maneja a veces el gobierno nacional con quien se planta reclamando derechos que a priori uno ve que le asisten. Bueno, ocurre que me parece que ahí es donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad, o se está planteando en estos tiempos, la posibilidad de alinearse a aquellos gobernadores que están empezando a ver que estas políticas de centralización de recursos por parte del gobierno nacional tampoco son buenas porque están generando fuertes niveles de dependencia de estos gobernadores en términos de recursos. Como de la Sota, por caso. Como en el caso de la Sota, como en el caso de la provincia de Santa Fe, con sus reclamos claramente presentados ante la Corte. Y me parece que la sumatoria de provincias de tal envergadura, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, no le permitiría al gobierno nacional tener un manejo tan arbitrario en este sentido. Entonces, senadora, digamos, en función de lo que las objeciones que ustedes hacen o que usted en particular está haciendo al presupuesto o en todo caso a la reforma fiscal,
¿le van a exigir ustedes al Ejecutivo que también se avance en esos otros puntos de reclamo al Gobierno Nacional para eventualmente después darle luz verde a lo que él reclama? Yo creo que es fundamental una señal en este sentido, y más aún porque lo único que estamos viendo en el último tiempo es una mayor presión tributaria para con los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Este no es un problema de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, es un problema del gobernador con el gobierno nacional en términos de tomar la decisión política de plantarse ante el gobierno nacional y reclamar lo que efectivamente le corresponde, porque esto implica una mayor carga tributaria para los municipios y para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Lo que dice el Ejecutivo es que la mayor carga tributaria en todo caso apunta a los sectores más pudientes de los contribuyentes en la provincia de Buenos Aires. Esto es relativo, yo creo que... había cuenta de que se apunta, entre otras cosas, a los bienes patrimoniales o a los impuestos patrimoniales. Se apunta, entre otras cosas, a algunas cuestiones que tienen que ver con hacer más progresivo el impuesto inmobiliario, pero me parece que la carga es excesiva en un solo año. Nosotros venimos planteando desde inicios de nuestra gestión, yo voy por el tercer año de gestión, e incluso con reuniones con el ministro de Economía, la necesidad imperiosa, inmediata de trabajar de manera progresiva en una adecuación de los impuestos patrimoniales, porque claro existía un fuerte retraso en lo que tenía que ver con las valuaciones fiscales y no estaban pagando más quienes más tenían. Ahora, la modificación espasmódica de estas valuaciones fiscales no es lo que nosotros queremos, ni era lo que nosotros sosteníamos. Y las alícuotas de IVA, que en algunos casos crecen, también repercuten... Del impuesto sobre los ingresos brutos. Sí, exactamente, de ingresos brutos. Bueno, también me parece que en ese sentido se han tomado decisiones más bien regresivas, porque se ha aplicado una alícuota del 4%, por ejemplo, a todo lo que es la actividad de la construcción. Esto es, eliminado la exención que todo este rubro venía teniendo, con la clara explicación, y que es un sector clave. La clara explicación que nosotros encontramos en el mensaje de presupuesto es que aquellas actividades que han encontrado una mejora en su rentabilidad, como minería, industria manufacturera, construcción, van a sufrir la eliminación de la exención y van a empezar a tener una alícuota diferencial. En el caso de la construcción es del 4%, en el caso de la industria manufacturera, si bien había algunos rubros ya grabados, sufren un aumento considerable de sus alícuotas. No me parece mal que existe un tratamiento diferencial, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la rentabilidad de los pools de siembra, como tampoco un tratamiento diferencial en el impuesto de sellos, que grava con el 8,5 por mil esas sublocaciones, o sea, los contratos de sublocación. Pero me parece que está metiendo en la misma bolsa también algunas actividades que lo único que van a provocar es una contracción en el nivel de actividad económica. También se incrementa la alícuota a las ventas mayoristas y minoristas, a algunos servicios. Los servicios financieros incrementan un 2% más de lo que ya habíamos visto en la última reforma impositiva en mediados de año. Subas generalizadas que en algún caso se justifican y otras no tanto. Y otras no tanto. Claro. Digo, eso se va a discutir. Como tampoco... parece mal este intento de darle mayor progresividad al impuesto inmobiliario urbano, pero no en los tiempos que se está intentando implementar esta reforma, porque lo único que va a generar es una contracción en los niveles de recaudación. Si vos me permitís, tanto en el impuesto inmobiliario urbano edificado como en el impuesto automotor, hay dos cuestiones muy llamativas y muy preocupantes. Más allá de los aumentos de alícuotas y esta búsqueda de una mayor progresividad, se agregan dos componentes, tanto en el inmobiliario edificado como en el automotor. En el automotor, con valuaciones de más de 110.000 pesos, se agrega una cuota más al año 2012. Sí, la famosa cuota extra. La famosa cuota extra, lo mismo en el caso del impuesto inmobiliario edificado para evaluaciones de más de 350.000. Bueno, pero eso en el caso de que se apruebe finalmente antes de diciembre, porque si no, no tendrá sentido, razón de ser, digamos. Claramente. Igualmente, la ley también está dejando entrever que independientemente de la fecha en que se apruebe esta ley, lo que dice es: esto será pagadero en los plazos que establezca la agencia de recaudación. No está hablando del año 2012. Por lo cual, aprobada la ley, puede ser una cuota adicional del año que viene. Para el año 2013. Claro. O un desprendimiento de una cuota 2012 previsionada para el año 2013. Digo, y también hay un impuesto adicional, el impuesto automotor, que tiene que ver con la creación de este fondo especial de vialidad, que habrá que ver, puede ser positivo si efectivamente estos fondos recaudados se afectan al mejoramiento. Sí, siempre la duda se genera sobre si van a ir ahí o no. Si van a ir ahí o no, y no es un dato menor, es un 15% más sobre lo que es el impuesto automotor, y una cuota complementaria del impuesto inmobiliario que se denomina el inmobiliario complementario para los grupos de inmuebles. Esto es, tanto aquellas personas que tengan más de un terreno baldío, un inmueble edificado, más de un terreno rural, van a tener que pagar
una diferencia, una cuota diferencial que va a surgir de la diferencia entre la sumatoria de esos impuestos y los inmobiliarios básicos. Digamos, por lo cual estamos hablando de otra cuota complementaria del impuesto inmobiliario en todas sus ramas. Gracias, senadora. No, por favor, a ustedes. La senadora Malena Avaro, con ella hablábamos algunos aspectos centrales de la reforma impositiva que se viene en la provincia de Buenos Aires para dentro de muy poco tiempo y que obviamente tendrá que discutir primero la Cámara de Diputados y después el Senado para transformarse en ley. Ya volvemos con más temas de la provincia de Buenos Aires.